Señor les bendiga una vez más. En este día me es grato saludarles en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de esta plataforma de YouTube. Queremos en este día, una vez más, ¿verdad? Continuar con las enseñanzas sobre el libro de Apocalipsis. Es un libro, como lo pusimos en el mensaje anterior. Si usted no lo ha visto, búsquelo, por ahí está, Apocalipsis, la verdad oculta de Dios, ¿verdad? Es un libro de una gran revelación que el Señor Jesucristo trajo a través de Juan, ¿verdad? Y en este día queremos comenzar o continuar nuevamente hablando de Apocalipsis. Quisiese a usted invitarle a que siga la secuencia de estos mensajes, ¿verdad? Si le gusta la enseñanza, quizás le va en ciertos pasajes del mensaje van a parecer un poco, ¿verdad? No sé, quizás le bajen sueño, o si le gusta la enseñanza no le bajarán sueño. Pero continúe con la secuencia le quiero invitar, comparta el mensaje. El único propósito que lo hacemos es para traer un poco más de enseñanza sobre este mensaje, sobre la Biblia, sobre la palabra del Señor Jesucristo, porque ha sido totalmente tergiversada. Este mensaje que creemos de la verdad, de la voz de restauración o la voz de aclamación, ha sido totalmente tergiversado, mal interpretado, y es el único propósito que tenemos en nuestro corazón. Lo hacemos con limpieza de corazón para ayudar a algún hermano, alguna hermana o algún amigo que lo vea, ¿verdad? Así que le invito que lo comparta, si lo puede compartir a alguna persona, ¿verdad? O si no, usted mismo, que siga la secuencia de los mensajes. Estaremos hablando hoy acerca, ¿verdad?, de Apocalipsis. Como les digo, estaremos continuando los mensajes, si el Señor así nos permite, en los mensajes que vengan, donde estaremos hablando del mensaje a cada iglesia que Dios le mandó, ¿verdad? Donde estaremos hablando luego los 7 sellos, amados hermanos, mensajes como el libro y el librito, la media hora de silencio. Así que como le invito a que continúe viendo los mensajes para que pues podamos tener un panorama más amplio acerca de este libro de Apocalipsis, que Dios, como decía en el mensaje anterior, básicamente nos sintetizó, nos resumió todo lo que sería el futuro, amados hermanos, a partir de que Él se fue, o a partir de que Juan está viendo estas visiones allá en la isla de Patmos, que se cree que fue por el año del año 94 al 96, o por el año, al menos en que el año en que fue escrito el libro de Apocalipsis, después de Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que Juan comenzó a ver las visiones hasta el último parpadear de esta tierra, el Señor Jesucristo se lo mostró a su discípulo Juan, amados hermanos, lo que sería la travesía de la iglesia, amados hermanos. Y le invito pues, eso es el libro de Apocalipsis. Dios en su gracia nos sintetizó, nos resumió todo eso, y estaremos hablando un poco acerca de eso en este día. Y para eso queremos tomar como base una escritura, ¿verdad? Vamos a estar leyendo 2 porciones de la escritura, como solemos hacerlo, ¿verdad? No tomaremos mucho tiempo. Regálenme, como solemos decir, 45 minutos o 1 hora de su tiempo, y yo se lo agradecería. Y también queremos ir un poco despacio para que podamos ir viendo, explicando. A veces quizás sea muy enfático en ciertos pasajes de las escrituras o en ciertas porciones de lo que estoy hablando, pero el único propósito es de que nos quede claro, de que podamos ver las escrituras, ¿verdad? Porque esto, amados hermanos, déjenme le digo algo, no es para un pueblo religioso. Esto es para un pueblo diferente. Esto es para un pueblo totalmente diferente, no para un pueblo religioso, amados hermanos. Ir a la iglesia, sentarse en la iglesia, alabar al Señor Jesucristo, todo eso es precioso y es muy bonito, pero tenemos que tener un entendimiento maduro de lo que estamos haciendo, de lo que estamos escuchando en la iglesia, de lo que nos están predicando, de lo que estamos entendiendo, cuál es nuestro propósito de ir a la iglesia y alabar al Señor Jesucristo.
Tiene que ser ¿verdad? Un pueblo diferente, amados hermanos. Dios resumió, sintetizó la travesía de la iglesia, como le digo, ¿verdad? En un libro llamado Apocalipsis para un pueblo diferente. Es un libro de símbolos, de puras visiones que Juan vio. Es un libro profético, es un libro que se cumpliría de los años, ¿verdad? Que proseguían después de que Juan vio estas visiones. Y si tomamos en cuenta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, no tomó ni uno religioso. Toda la gente que Él agarró estaba fuera de las iglesias. Agarró a pescadores, amados hermanos, por ahí también agarró a un hombre que estaba debajo de una higuera. Agarró, ¿verdad, amados hermanos? Mateo, colector, amados hermanos, recaudador de impuestos. Ve, entonces, ninguno, amados hermanos, era religioso. Así que, y él continúa de la misma manera. Ve, no cambia su plan. Dijo el libro de Eclesiastés, en creo capítulo 3, versículo 14, si no mal recuerdo la escritura: he entendido que todo lo que Dios hace, lo hace perpetuo, sobre el cual no se le añadirá ni se le disminuirá. Así que entonces es la misma manera en que Dios trabaja. De la misma manera que lo hizo al principio, lo continúa haciendo hasta el último día, porque Él es el inmutable Dios. Él no Él no se cambia o no cambia. Así que lo quisiera invitar en este día a tornarnos a las Escrituras. Queremos hablar sobre el tema Juan a las 7 iglesias. Para eso quisiésemos poner como base 2 escrituras. La primera la encontramos en el capítulo 13 del libro de Mateos. Capítulo 13 del libro de Mateos, comenzando con el versículo 10 y vamos a estar terminando con el versículo 17 en esta porción de la escritura. Y la otra escritura pues es, ¿verdad?, le hace referencia al tema, que va a estar en Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. Pero vamos a comenzar leyendo la escritura en Mateo, como dije, 13 versículo 10 al 17. La escritura dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún, lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y se han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dios bendiga la porción de la escritura. Ahora voy a leer Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 4. La escritura dice así, en el nombre del Señor Jesucristo también: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dios bendiga la porción de la escritura que ha sido leída públicamente en este día. Como les decía, ¿verdad?, leemos en Mateo que el Señor Jesucristo les hablaba por parábolas a su pueblo. Entonces entendemos, amados hermanos, que Apocalipsis básicamente es un libro
como decíamos, de símbolos. Es un libro que está escrito, tal vez entienda la expresión que le voy a decir, alegóricamente. Es un libro que está escrito como en parábolas, como en sentido figurado, para que me entienda mejor. Así que nos damos cuenta que Dios, queriéndonos sintetizar, queriéndonos hacer más fácil, amados hermanos, para que su iglesia entendiese más fácil lo que vendría, porque es un libro de profecía, es un libro de revelación. Así empieza el capítulo 1, el versículo 1 de Apocalipsis, lo leímos en el mensaje pasado, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolos por medio de un ángel a su siervo Juan. Es, amados hermanos, sí o sí es pura revelación. Ahora, nos encontramos aquí que Juan dice en el capítulo 4, en el capítulo 1 y el versículo 4, que dice Juan a las 4 iglesias que están en Asia. Amados hermanos, ¿verdad? Ahora, quiero decirle que cuando Juan se refiere a las 7 iglesias, amados hermanos, no se está refiriendo, o el libro de Juan, o Dios mismo, Jesucristo, le está diciendo a Juan que escriba a las 7 iglesias que están en Asia. Amados hermanos, no se está refiriendo a las 7 iglesias literales que habían en Asia. Que sí existían 7 iglesias en Asia Menor, amados hermanos. Y que sí existieron las ciudades que la Biblia menciona, de Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Éfeso, y usted sabe, amados hermanos, todas las iglesias, ¿verdad? Las que menciona la Escritura. Que por supuesto sí existieron, pero que Dios en su palabra, en su libro de Apocalipsis, no se está refiriendo, amados hermanos, el mensaje que Él está mandando no es literalmente para, amados hermanos, esas iglesias que existían, amados hermanos, ahí en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Filadelfia, amados hermanos, ¿verdad? En la Odisea, ¿verdad? No se está refiriendo exactamente, ¿verdad, amados hermanos, a esas 7 iglesias, o no se está refiriendo literalmente, sino que está tomándolas como tipo. Lo está diciendo como en sentido figurado, o está diciendo una alegoría, está hablando alegóricamente, lo que le decía al principio. Ahora, usted puede decir, ahora le quiero decir algo antes de continuar. Si usted quiere obtener más información, ¿verdad? Debería de obtener este libro, quizás no lo pueda ver, ¿verdad, amados hermanos? Pero ahí se lo estoy poniendo lo más cerca que puedo en la cámara. Una exposición de las 7 edades de la iglesia, escrito por el reverendo William Marion Branham, ¿verdad? Nuestro precioso hermano Branham escribió este libro, lo tituló Las 7 edades de la iglesia, y aquí debería de estar toda la información que uno, ¿verdad?, debe adquirir respecto a las 7 edades de la iglesia. Ahora, él lo llamó las 7 edades de la iglesia, ¿verdad? La escritura dice a las 7 iglesias. La escritura lo pone en plural, a las 7 iglesias, porque se está refiriendo, amados hermanos, ¿verdad? Está tomando como tipo las 7 iglesias plural que habían en ese tiempo en Asia Menor. El hermano William Marion Branham, en este libro, él lo pone las 7 edades de la iglesia, de una iglesia. Yo en este día se lo quiero poner a usted, amados hermanos, de alguna otra manera, para no tomar el tema que él puso, como los 7 eslabones de la cadena, para que lo entienda mejor. Lo vamos a poner en 3 tipos diferentes para que lo podamos ir entendiendo, ¿verdad? Ahora, volviendo donde estábamos, usted puede pensar, amigo que tal vez me escucha por primera vez, o hermano que no ha entendido este tema de las 7 edades de la iglesia, y que por eso, ¿verdad?, es que hacemos estos mensajes, o el mensaje a las 7 iglesias, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Y empieza en Apocalipsis 2, capítulo 1, y termina, por supuesto, en Apocalipsis 3.
todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3, es el mensaje que Dios le está mandando a las iglesias, que en la Biblia está tomando como tipo a las iglesias que habían en Asia Menor. Pero, amados hermanos, ahora usted dice, ¿cómo podemos probar entonces en la Biblia o por la Biblia que no se está refiriendo, amados hermanos, exactamente, literalmente a las iglesias que habían en el Asia Menor, sino que nomás las está tomando como tipo? Bueno, cualquier lector de la Escritura y cualquier cristiano en este mundo, ¿verdad?, sabe que Jesucristo siempre habló por parábolas. Y cuando Él se presenta a Juan, amados hermanos, usted sabe bien las Escrituras, y en Juan, en el capítulo 1 y el versículo 17 de Apocalipsis, Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, que estuvo muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es el mismo Jesucristo. Así que Él no cambiaría la manera de hablar. El mismo Jesús que caminó en esta tierra con sus 11 o 12 discípulos, es el mismo que se le presenta a Juan para sintetizarle, amados hermanos, para resumirle la travesía de aquí iba a comenzar su iglesia que él había fundado allá y que continuaría a través de Pablo, el ministerio y los apóstoles y Pablo a los gentiles, y concluiría hasta acá en esta edad, amados hermanos, en que estamos viviendo en la Odisea, y concluiría con un arrebatamiento. De aquí a aquí, amados hermanos, en este intervalo, en este periodo que usted me está viendo, que lo está viendo en materia, por decirlo así de alguna manera, está viendo, ¿verdad?, el lenguaje corporal que le estoy haciendo con mis brazos, ¿verdad? Pero en sentido espiritual, el Señor Jesucristo lo llamó, amados hermanos, es el mensaje a las 7 iglesias. Lo que el reverendo, nuestro precioso hermano William Branham, lo pone como las 7 edades de la iglesia. Lo que yo le voy a poner en este día como los 7 eslabones de la cadena. Aquí comienza la iglesia y aquí termina la iglesia. De aquí a aquí hubieron 7 espacios de tiempo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo así lo quiso dividir. De aquí, acá, 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 y hasta que continúa pegando acá al final con un arrebatamiento, hubieron 7 espacios de tiempo. Amados hermanos, como la semana tiene 7 días, de la misma manera es la iglesia, ¿verdad? Comienza con un domingo y termina y concluye con un sábado. Esa es de la misma manera. 7 significa consumación, porque 8 es resurrección, un nuevo comienzo. Significa el número 8 bíblicamente hablando. Entonces, de esa manera, el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo quiso dividir para que entendiéramos mejor, sabiendo que somos cortos de entendimiento, amados hermanos. Nos quiso sintetizar, como vuelvo y le repito, o resumir el caminar de la iglesia, cómo se formaría y cómo terminaría. Y en este libro de Apocalipsis está todo plasmado. Y es precioso, amados hermanos, los mensajes que Él pone. Por eso vuelvo y le repito, continúe, si está viendo este mensaje, continúe las secuencias hasta que terminemos tal vez con los últimos mensajes de Apocalipsis, ¿verdad? O no sé si así será, pero, ¿verdad? Por allá en el libro y el librito es un precioso mensaje, el del libro y el librito. Tenemos que pasar antes por, como le digo, por los 7, ¿verdad? El mensaje a las 7 iglesias, o lo que el hermano Branham llamaría las 7 edades de la iglesia, o lo que yo le voy a decir en este día, los 7 eslabones de una cadena. ¿Por qué le llamo yo los 7 eslabones de la cadena? Porque están entrelazados. Una edad se enlaza con la otra y con la otra y con la otra. No son 7 iglesias separadas, amados hermanos, sino son 7 etapas que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la novia, no la iglesia que va a pasar por la tribulación, amado hermano, pero le estoy hablando a usted, novia del Señor Jesucristo. Son 7 etapas de la novia de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, por las que pasaría, ¿verdad? Como que yo le voy a poner otra ilustración, ¿verdad? Como que yo quiera viajar
de alguna manera hacer un viaje y voy a partir de un lugar, de cierto lugar, amados hermanos, y tengo destino, ¿verdad? Voy a partir de los Estados Unidos de América y voy con destino hacia tal vez digamos a Brasil, ¿verdad? Pero antes de llegar a Brasil, amados hermanos, tengo que hacer 6 escalones antes. Así que mi avión tiene que aterrizar 7 veces por completo, pero 6 antes del último que va a ser en Brasil. Así que se levanta de aquí, va a aterrizar en México, amados hermanos, va a pasar tal vez por Guatemala, luego va a llegar, amados hermanos, a Colombia, luego irá a Uruguay, luego tal vez, amados hermanos, llegará a Argentina, luego entonces otra escala más la hará ahí por Bolivia y finalmente terminará en mi destino, que será Brasil. Y eso es exactamente las 7 edades de la iglesia, o, amados hermanos, el mensaje a las 7 iglesias que está diciendo desde el principio hasta el último día, el arrebatamiento. Amados hermanos, y cuando terminemos, no este mensaje, pero con el último mensaje de la Odisea, que es el último versículo del capítulo 3, 20, ¿verdad? De Apocalipsis, amados hermanos, que termina, amados hermanos, ¿verdad? En el versículo 22, amados hermanos, ¿verdad? Y luego comienza el capítulo 4 de Apocalipsis, y entonces ahí nos tipifica un rapto, claramente. Pero vamos a estar estudiando este libro de Apocalipsis, como le digo, y a ver cómo el Señor nos guía para que podamos ir viendo cómo todo va exactamente ensamblando perfectamente, amados hermanos. Ahora, les decía, ¿cómo entonces, hermano Joel, cómo podemos entender o en qué nos basamos o en qué se basó, ¿verdad? El hermano ya mencionado su nombre que escribió este libro que tengo en las manos, ¿verdad? Para asegurarnos a nosotros que ese mensaje que la iglesia dice, que la escritura, Apocalipsis, empezando por ejemplo en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1, que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros entender entonces que no se está refiriendo literalmente a esas iglesias? Bueno, los vamos a tomar a 2 escrituras como referencia. Una de ellas va a ser, amados hermanos, ¿verdad? San Juan 2 y versículo 18. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, destruid este templo y lo levantaré al tercer día. Bendito sea, ¿verdad?, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él nos ponía ejemplo. ¿De qué templo estaba hablando? Sí había un templo literal, amados hermanos, y por eso leímos las escrituras allá, para que viendo no vean y oyendo no oigan, amados hermanos. Pero a nosotros, Jesús les dijo a aquellos discípulos, pero a ustedes se les da a conocer los misterios del reino de los cielos. Así que a nosotros se nos han dado a conocer esos misterios, amados hermanos, ¿verdad? Jesús les dijo, destruid este templo y lo levantaré al tercer día. Sí había un templo literal ahí, amados hermanos, pero no se estaba refiriendo a ese templo literal. No más lo estaba, o solo simplemente lo estaba, pues, amados hermanos, tomando como tipo. Estaba hablando en sentido figurado, estaba hablando alegóricamente, amados hermanos. Era prácticamente una parábola la que él les estaba diciendo. Destruiré, o destruir, no dice destruiré, dice destruir este templo, porque no lo destruyó él, y lo levantaré al tercer día, amados hermanos, ¿verdad? No estaba en ningún momento, no podemos hacer referencia a que se estaba refiriendo. Ellos, por supuesto, aquella gente pensó que se estaba refiriendo al templo de Jerusalén que destruyó Tito en el año 70, pero no se estaba refiriendo a eso. Nomás lo estaba tomando como tipo, amados hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo 26, capítulo 26, versículo 26, también encontramos la Santa Cena o la comunión. La Biblia dice que comiendo, partió el pan y lo dio a sus discípulos y le dijo, comer, esta es mi carne,
pero les está dando un pedazo de pan, les está hablando alegóricamente, les está haciendo una ilustración, les está poniendo el pan como tipo, que por verdad comer, esta es mi carne. Y luego agarró la copa y la bendijo de vino y le dio y dijo: tomad, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Pero eso era vino, no era sangre. Era un sentido figurado, amados hermanos, ¿verdad? Para gente que tuviese entendimiento espiritual. De la misma manera es Apocalipsis, ¿verdad? Es exactamente, es un sentido figurado, amados hermanos. Son símbolos para que nosotros nos podamos ir viendo poco a poco, ¿verdad? Ahora, les decía, ¿cómo comienza el mensaje, verdad, amados hermanos? Dicho esto, como les decía, las 7 edades de la iglesia, o los mensajes a las 7 iglesias que sí existieron entonces, amados hermanos, pero que no eran literalmente, ¿verdad? No era, la Biblia no se está refiriendo literalmente a esas 7 iglesias que habían ahí, amados hermanos, ¿verdad? En el Asia Menor, ¿verdad? Que, ¿verdad? Que sí existía una iglesia en cada ciudad, pero que, amados hermanos, en ningún momento, ¿verdad? Para muestra, amados hermanos, la Biblia dice en el capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis: escribe al ángel de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Esa iglesia no tenía un ángel, literalmente. Si la iglesia no es literal a la que se está dirigiendo, tampoco se puede estar dirigiendo a un ángel literal. Igual, ¿verdad? Si lo ponemos de otra manera, si fuese literal, que el mensaje es literalmente para la iglesia en Éfeso, entonces el ángel también tendría que ser literal, pero pues no existía un ángel en la iglesia en Éfeso, amados hermanos. Entonces, ¿verdad? Por lo tanto, amados hermanos, eran nomás tipos de los que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo, ¿verdad? Ahora, como vuelvo y le repito, yo lo pongo esta travesía de la iglesia, lo voy a poner como los 7 eslabones de la cadena, ¿verdad? Vuelvo y digo, ¿por qué eslabones? Porque están entrelazados. Una iglesia o una edad o un periodo de tiempo, amados hermanos, ¿verdad? Enlaza con el otro, ¿verdad? Y estos periodos de tiempo fueron divididos por este siervo de nuestro Señor Jesucristo, William Marion Branham. Él los puso como en periodos de tiempo, que yo voy a omitir, por supuesto, los nombres de los hombres que él puso enfrente, ¿verdad? Que dirigieron estos avivamientos, para que me entienda mejor. Pero sí, ¿verdad? Vamos a estar tocando algunas cosas. Entonces, vea, lo primero que tenemos dicho esto, amados hermanos, ahora en el capítulo 2 de Apocalipsis, la escritura dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Ahora voy a parar ahí en el versículo 3, concluir el versículo 3 de Apocalipsis 2. La iglesia en Éfeso, amados hermanos, fue el primer periodo de tiempo para lo que estamos diciendo. Tenemos 2020 años, amados hermanos, ¿verdad? Prácticamente de iglesia cristiana. Esos 2020 años que tenemos, o póngale 2000 si usted quiere, ¿verdad? Un poco menos, de iglesia cristiana, que el Señor Jesucristo fundó la semilla, o póngale usted que tengamos, ¿verdad? 1990 años, quitando los 30 del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, o pongámoslo en 2000 años cerrados, para que no nos equivoquemos como los números, ¿verdad? Desde que se comenzó, desde que el Señor Jesucristo fundó su primera iglesia apostólica, esos 2000 años están separados en 7 periodos de tiempo. Y a eso es lo que nos referimos, a eso es lo que la Biblia dice a las 7 iglesias que
están en Éfeso. Ahora, el primer periodo de tiempo, amados hermanos, de acuerdo a el libro escrito que les mencioné por el reverendo Marion William Branham, ¿verdad? Amados hermanos, el primer periodo de tiempo comienza por ahí del año 50 hasta por el año 170. Ahora, él, por supuesto, dirigido por el Espíritu Santo, hizo muchos, amados hermanos, estudios, ¿verdad? Y por los datos que tenemos en la historia también, se puede concluir que ese es el periodo, fue conducido a determinar, para que me entiendan mejor, que ese es el periodo de tiempo. ¿Por qué? Por los avivamientos, amados hermanos, y luego por los hombres que venían después de esos años y que tomarían el liderazgo de la iglesia cristiana. Ahora, en ese periodo de tiempo, amados hermanos, ¿quién fue el líder de esa iglesia? Fue Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo? Mire las escrituras como dicen. Le están hablando al ángel, a la iglesia en general, pero al ángel que está en la iglesia. Ahora, ese ángel les está refiriendo, como era sentido figurado, el mensaje le está hablando para un hombre, amados hermanos. Porque la iglesia no es literal tampoco en Éfeso. Si la iglesia fuese literal, que le está hablando a la iglesia de Éfeso que existía en Asia Menor, entonces el mensaje, si fuese literal para esa iglesia, entonces el ángel también tendría que ser literal. Pero como es una alegoría, no es literal, tampoco el ángel no es literal, sino que es un hombre que dirige, amados hermanos, esos avivamientos, que lleva, amados hermanos, esos avivamientos, ¿verdad? El apóstol de esa iglesia o el profeta para esos tiempos, para esa gente cristiana de esos tiempos, amados hermanos. Le dice, escribe a quien le está hablando, a Pablo. Y vea todo lo que le dice. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstolos y no lo son. ¿Quién fue eso? ¿Quién hizo todo ese trabajo? Pablo. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Ahora, el versículo 4 es muy importante. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjense bien, aquí ya le manda el primer mensaje y aquí es el fundamento, amados hermanos, de la travesía de la iglesia. Has dejado tu primer amor. Le está diciendo al grupo de gente, aquella iglesia cristiana de aquellos años, vuelvo y repito, desde la edad de Pablo hasta por el año 170 después del Señor Jesucristo. ¿Qué le está diciendo? Que has dejado tu primer amor. En otras palabras, amados hermanos, ya empezaban los problemas en la iglesia cristiana, en la iglesia verdadera apostólica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si usted lee en las escrituras, amados hermanos, ahora, ¿verdad? Esta iglesia que le estoy hablando, amados hermanos, ¿verdad? ¿Por qué le digo que es a Pablo? Porque Pablo fue el que dio comienzo el que nos comenzó con el evangelio a los gentiles, amados hermanos, ¿verdad? Pablo fue el primer apóstol, el primer predicador que Dios puso para los gentiles. Y tenemos muchas escrituras referentes, primera de Timoteo 1, ¿verdad? Primera de Timoteo versículo 2, amados hermanos, o capítulo 2, versículo 7, amados hermanos, todas esas escrituras que le estoy dando, Romanos 11, 13, si no mal recuerdo la escritura, ¿verdad? Amados hermanos, ¿verdad? Romanos, Gálatas 1:16, también son escrituras donde Pablo nos dice que él fue enviado a predicar a los gentiles. Entonces, amados hermanos, vemos que este mensaje de la iglesia para Éfeso, que era del año 150 al 170, era para esta iglesia. Pero Dios ya le estaba diciendo, amados hermanos, recuerden, Dios nos sintetizó, nos resumió lo que le decía. La travesía de la iglesia cristiana que empezó aquí con Pablo, con los apóstoles, y terminaría acá con un arrebatamiento, con un rapto. Dios toda esta travesía nos la puso en un libro, subió a Juan y le dijo, Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿se acuerda? En el mensaje pasado lo pusimos. Le puso play a la cinta y le dijo, mira esta travesía, amados hermanos, y de ahí le empieza a hablar y nos sintetizó esto y le dijo, escribe lo que ves y oyes y envíala en un libro. Y ese libro se llamó Apocalipsis. Y esta travesía de la iglesia al Señor Jesucristo nos la quiso resumir en un libro, amados hermanos, llamado Apocalipsis. Por eso dice,
Vi, amados hermanos, en Apocalipsis 5 dice, vi el que estaba sentado en medio del trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué libro estaba viendo Juan? Amados hermanos, bueno, lo expondremos en los mensajes posteriores, ¿verdad? Pero entonces les decía Juan, este mensaje que era para Pablo, amados hermanos, ¿verdad? O para la iglesia de Pablo de Éfeso, la primera porción, como quien dice, amados hermanos, ¿verdad? La primera porción de la iglesia cristiana que continuaría, amados hermanos, o el primer eslabón de la cadena, ¿verdad? Que tendría 7, que le estoy diciendo, ¿verdad? El Señor Jesucristo ya tiene algo contra ellos y le dice, has dejado tu primer amor. Ahora, si nosotros nos vamos a las escrituras, a Primera de Corintios, y se las voy a leer para que veamos lo que dice en Primera de Corintios, amados hermanos, capítulo 1 del libro de los Corintios y el versículo 13, fíjense cómo dice, o el versículo 12, quiero decir, perdón hermano, si quiere vamos a empezar desde el 11 al 13, porque he sido informados acerca de vosotros, hermanos míos, esto es Pablo hablándole a los corintios, por los de Cloé, porque he sido informado acerca de vosotros, amados hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Preguntó Pablo en aquel tiempo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vea bien ahora el capítulo 3, versículo 3 al 6, si usted quiere. Porque aún sois carnales. Vea bien, por eso Dios les está diciendo en el mensaje, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya se empieza a apartar aquella iglesia primitiva de la verdadera palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 3 del primer libro de Corintios. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo? Pregunta. ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, amados hermanos, para que nos fijemos, el mensaje allá era preciso, certero. Te has apartado del primer amor, amados hermanos, ¿verdad? En el capítulo 2 y versículo 4 de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no si no te hubieres arrepentido. Amados hermanos, allá aquella iglesia primitiva, la iglesia apostólica primitiva, amados hermanos, que comenzó con los apóstoles, más que todo con Pablo, la predicación de Pablo a los gentiles, amados hermanos, ya habían disensiones. Ya el Señor ya nos estaba exhortando, nos está mostrando que Él ya nos estaba exhortando, amados hermanos, a que no hiciéramos lo que ahora hacemos, a que no tergiversáramos, amados hermanos, la doctrina sana de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le sigue diciendo en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El versículo 7, amados hermanos, dice, el que tiene oídos, ¿cuáles oídos? Los que dijo el Señor Jesucristo, ¿eh? Para que con estos oídos oiga y no entiendan. Ahora la iglesia, la Biblia le dice, el que tiene oído, no de los que tenían allá, de los que dijo el Señor Jesucristo que no entendían, de los que todo ser humano tenemos, de estos no, pero oídos espirituales. Todo mensaje a las 7 iglesias, a cada iglesia, el mensaje a Éfeso, el mensaje
amados hermanos, a Esmirna, a Tiatira, a Filadelfia, a Laodicea, a Pérgamo, todos terminan de la misma manera. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Desde el mero principio, Dios nos dice, el que tiene oídos, oiga, al que venciere. Desde el principio, el Señor Jesucristo nos cita el final, el que venciere. Ahora, el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Amados hermanos, ¿cuáles eran las obras de los nicolaitas? Fíjese, y esta parte es fundamental, amado hermano, amigo, que tal vez está viéndome. Es fundamental que lo podamos entender claramente y lo guardemos y lo atesoremos en nuestro corazón. Esta parte, que aborrece las obras de los nicolaitas. Porque esto era el principio, para que me entienda mejor, amados hermanos, la raíz de la cizaña, la raíz de la tergiversación, o como le podría decir, la raíz de un mensaje tergiversado a las iglesias, amados hermanos. Esto que el Señor Jesucristo nos está citando aquí. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, nicolaita, ¿qué es el nicolaísmo? Nicolaitas, amados hermanos, si lo buscamos, ¿verdad? Un diccionario de este mundo secular, nos da un significado, le podría decir en mis propias palabras, obvio, ¿verdad? Ni necesitaríamos ir a un diccionario para entender las obras de los nicolaitas, que quiere decir seguidores de Nicolás, lo cual no existe Nicolás en la Biblia, ¿verdad? No, al menos en estas porciones que estamos leyendo, no se está refiriendo la Biblia a eso exactamente. Pero si buscamos el otro significado, amados hermanos, se origina de dos palabras griegas, de Nico y Laos. Nico significa, amados hermanos, conquistar o ejercer poder sobre. Y Laos significa pueblo o gente común, amados hermanos, ¿verdad? De ahí se deriva el término, el vocablo laico en la iglesia, amados hermanos, de Laos. Entonces, vuelvo y les repito, les decía, nicolaíta se deriva de dos palabras griegas, de dos términos griegos. Nico, que significa, amados hermanos, conquistar, ¿verdad, amados hermanos? O, ¿verdad?, tener poder sobre. Y Laos, que significa pueblo o gente común. Cuando usted une este vocablo, lo que le está diciendo es conquistar al pueblo, conquistar al laico, o tener jerarquía sobre la iglesia, o ejercer poder sobre la iglesia. Eso significa esa palabra. Ahora, amados hermanos, esto es en el mero principio. Dios le está mandando este mensaje a la primera iglesia, a aquella iglesia apostólica que se originó con Pablo, amados hermanos. ¿Por qué lo está mandando? Porque ya se empieza a organizar, amados hermanos. Ya se están apartando de la sana doctrina del evangelio, de la sana doctrina que Jesucristo pronunció, y pudimos leer en las escrituras, en Primera de Corintios, ¿verdad? Versículo 11 al 13, capítulo 1. Y también en Primera de Corintios capítulo, ¿verdad? 3 al 6, versículo 3 al 6 también, ¿verdad? Como Pablo les dice, cómo prácticamente los está encarando y los está diciendo, regrésense a la sana doctrina del evangelio, ¿verdad? Y como en pocas palabras, en palabras nuestras, como, ¿por qué pues andan haciendo grupos pensando que son unos de Pablo, unos de Cefas, unos de Apolos y otros de Cristo, amados hermanos? Como exactamente eso empezó, eso fue la raíz, amados hermanos, de lo que ahora tenemos. Cuando usted pregunta, ¿y usted quién es? Soy bautista. ¿Y usted quién es? Soy presbiteriano. ¿Y usted quién es? Soy luterano. ¿Y usted quién es? Soy, ¿verdad?, adventista. ¿Y usted quién es? Soy católico. ¿Y usted quién es? Soy del mensaje, amados hermanos, y así sucesivamente, etcétera, 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 y tenemos como 1000 no sé cuántas denominaciones.
en el día de hoy. Esa fue exactamente la raíz. Y el Señor Jesucristo le dice, por tanto pues, arrepiéntete y haz las obras del primer amor. Amados hermanos, ¿cuáles eran las obras del primer amor? Amados hermanos, las que Jesucristo hizo allá en el principio, cuando Él le dijo a los apóstoles, ¿verdad? El que no es contra nosotros, con nosotros es. Amados hermanos, entonces preciosa es su palabra. Ahora, ¿verdad? En Efesios, en la ciudad de Éfeso, amados hermanos, ¿qué teníamos ahí? La ciudad o la iglesia que Dios tomó como tipo, como referencia, como cuando vio el templo y dijo, destruid ese templo y lo levantaré al tercer día. Y el templo ahí quedó, pero se estaba refiriendo a su cuerpo corporal, ¿verdad? Que iba a morir y al tercer día lo iba a levantar. Amados hermanos, en Éfeso, ¿qué había? En Éfeso, amados hermanos, había el templo de la diosa Diana, ¿verdad? En la mitología griega, amados hermanos, era la diosa Diana. En la romana es la equivalencia, el equivalente es la Artemisa, ¿verdad? Ahora, esta era la diosa, amados hermanos, ese templo era la estatua esa que tenían, o la diosa, como ellos la llamaban, era de la naturaleza, de las selvas, ¿verdad? De los animales salvajes, y de toda la flora y fauna, para que lo que llamamos flora y fauna, para que me entienda mejor. Ahora, enfrente de este templo, amados hermanos, tenían esa, ¿verdad? Por supuesto, esa estatua de la diosa Diana, con dos. Y fíjense qué incoherente lo que tenían ellos, porque nomás tenían el tronco de la diosa, amados hermanos, para arriba, ¿verdad? De cintura para arriba, con dos grandes brazos de hierro, como quería, haciendo simbología, amados hermanos, como que quería abrazar algo, ¿verdad? Con sus brazos así, como interpretando que había algo que abrazar, amados hermanos, ¿verdad? Ahora, en el orden de la iglesia, ¿verdad? De acuerdo, le estoy hablando, por supuesto, de acuerdo a lo que yo no quiero el que entienda mejor. Yo no estuve ahí, ¿verdad? No vi, no palpé con estos ojos, pero estamos citando lo que la historia nos cuenta, por supuesto, ¿verdad? Amados hermanos, en el orden de esta iglesia, ¿verdad? Habían los sacerdotes, todos eran eunucos. Y por supuesto, las sacerdotisas que le llamaban, todas eran vírgenes, amados hermanos. Y luego sobre ellas había un hombre de gran poder político, amados hermanos, que dirigía ese templo. Ahora yo espero que usted esté captando por qué pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo tomó esa iglesia como el principio, como Él dijo, escribe el mensaje o escribe al ángel que está en Éfeso. Es tremendo la escritura. Preciosos, amados hermanos, Dios, ves esto en su corazón. Dios nos resumió la vida en Apocalipsis. Está tan claro, amados hermanos, que el Señor nos ayude a verlo, que el Señor nos dé entendimiento espiritual, porque es tan precioso, amados hermanos, como Él tuvo misericordia de nosotros, y como les decía en el mensaje antepasado, hasta nos manda a saludar, como diciendo, aquellos mis pequeñitos que están en la tierra batallando, paz, gracia y paz a vosotros, nos manda a decir en el capítulo 1 y versículo 4. Amados hermanos, vuelvo a lo que les estaba diciendo. Ese templo tenía solo del tronco hacia arriba y tenía dos grandes brazos de hierro, ¿verdad, amados hermanos? Como simbolizando que quería abrazar algo. Amados hermanos, sus sacerdotes todos eunucos, ¿verdad? Usted sabe lo que es un eunuco, que no puede procrear. Lo que le estaba simbolizando es que la doctrina no procrearía, no daría vida, la doctrina que ellos pronunciaban, ¿verdad? Las sacerdotisas todas deberían de ser vírgenes, amados hermanos. Ahora, ¿verdad? Esa era la primera edad. Dios nos está refiriendo, nos está poniendo como tipo que era lo que vendría, que era lo que se está comenzando. Y ahora Él nos dice, tienes esto. Le dice, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, en el versículo 6 y capítulo 2, versículo 6 de Apocalipsis, le estoy leyendo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Amados hermanos, Él
toma como referencia la iglesia que está en Éfeso. Y básicamente nos está diciendo, miren al templo lo que hay y vean qué es lo que se está comenzando a formar. Ahora nos dice, aborreces las obras de los nicolaitas como yo también los aborrezco. ¿Qué es nicolaísmo? Jerarquía. Tomar, ya les di los significados, ¿verdad? Que se derivan de dos palabras griegas, de Nico, que significa, ¿verdad? Conquistar, amados hermanos, obtener poder sobre algo, amados hermanos, ¿verdad? Y Laos, amados hermanos, que significa pueblo o gente común, ¿verdad? Entonces, cuando unimos el vocablo, significa conquistar al pueblo, conquistar a la gente que estaba en la iglesia. Y también nos hace referencia que el mensaje es para Éfeso, que pongamos atención a la iglesia que está en Éfeso, cómo se está formando esta, es la raíz, amados hermanos, ¿verdad? De todo, de todo mensaje tergiversado. Ahí comienza, amados hermanos, en la iglesia, en la edad o en el primer eslabón que se llamó Éfeso. Dios nos está llamando nuestra atención, amados hermanos, y le está mandando el mensaje. Por tanto, pues, arrepiéntete, amados hermanos. Y también, por supuesto, nos está diciendo nosotros, vigilemos. Y si estamos, amados hermanos, en esas cosas, ¿verdad? Como les digo, amados hermanos, como Éfeso se había empezado a apartar y créame que no se volvió a reunir. Lo empezaron a tergiversar aquellos que decían yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo y yo de Cristo. Eso continuó, amados hermanos, y ahora en vez de decir 4, ahora tenemos más de 1000 denominaciones en este mundo, amados hermanos. Eso solo era el principio, la raíz, amados hermanos, de toda tergiversación. No sé si existe el término de la escritura o de todo mensaje tergiversado de esta escritura. Esa era la raíz, el comienzo. Pero Dios en su misericordia nos ha mostrado a través de un libro, le ha quitado la cubierta y nos ha puesto el play a la cinta que él tiene grabada y nos ha dado a conocer los misterios, amados hermanos. Y en fíjense cómo comienza, es tan preciosa la escritura, amados hermanos. Por eso le digo, continúe viendo los mensajes que vendrán, si el Señor así lo permite, la continuación, porque, amados hermanos, Dios es tan precioso, amados hermanos, que nos cuenta la travesía, como les decía, en este mensaje de las 7 edades, o más bien escribe a las 7 iglesias que están en Asia, él así lo pone en la Biblia, pero, amados hermanos, ¿verdad? A través de el mensaje o el libro que escribió el reverendo William Marion Branham nos cuenta, nos explica, y también yo trataré de ponérselo en mis propias palabras a usted con estos mensajes que le estoy diciendo, el eslabón, los 7 eslabones de la cadena. Y ahorita comenzamos por supuesto con el primer eslabón, que es Éfeso, ¿verdad? Amados hermanos, y el otro mensaje continuaremos con el siguiente eslabón, ¿verdad? Que se llamará Esmirna. Y luego vendrá Pérgamo, por supuesto, primero, segundo, tercero, y así hasta que concluyamos en el 7º eslabón. Porque al concluir en el 7º eslabón o en la 7ª edad de la iglesia, entonces hay un rapto, hay un arrebatamiento, amados hermanos. Ahora, estamos viviendo nosotros, usted y yo, somos parte del último eslabón de la cadena que se llama la Odisea. Todo ser humano cristiano, amados hermanos, o menos el 80% de los lectores de la escritura sabe que estamos viviendo en una edad que se llama la Odisea y que significa derechos de la gente. Todo ser humano reclama sus derechos y estamos en ese tiempo final. Los otros 6 eslabones ya los pasamos, los pasaron los que nos antecedieron a nosotros, los años que nos antecedieron, de verdad, a partir, como le dije, Pablo, ¿verdad? Y su gente fue del año 50 al año 170. Amados hermanos, pero le quería decir, y le quiero cerrar con esto este día, ¿verdad? Es tan precioso el Señor Jesucristo que en este mensaje de las 7 edades a la iglesia, o el mensaje a las 7 iglesias, amados hermanos, ¿verdad? Que tenemos de Apocalipsis, capítulo 2,
¿verdad? Todo el capítulo 2 de Apocalipsis y todo el capítulo 3 de Apocalipsis, terminando hasta el versículo 22, nos cuenta y nos muestra, amados hermanos, de alguna manera, mejor para decirlo, nos muestra el peregrinar de nosotros, el peregrinar suyo, el peregrinar mío, que somos los últimos obreros de la hora undécima, amados hermanos, somos los últimos personas que estamos peregrinando esta caminata, pero también nos está mostrando nuestros antepasados, desde que empezó la iglesia, amados hermanos, y luego viene, amados hermanos, en los sellos, a partir del versículo 6, amados hermanos, ¿verdad? Todo el capítulo, del capítulo 6 de Apocalipsis, todo el capítulo 6 de Apocalipsis en los sellos, ahora nos está mostrando, amados hermanos, ¿verdad? El peregrinar del enemigo. Como primero nos sintetiza, nos resume la travesía nuestra, amados hermanos, como iglesia cristiana, como novia del Señor Jesucristo, no como denominaciones, amados hermanos, pero como novia del Señor Jesucristo. Esto es todo lo que pasó tus hermanos, y ahora permíteme, en los sellos que van paralelos, te cuento cómo ha venido trabajando el enemigo. Oh, es preciosa la escritura, amados hermanos. Es tremendo el libro de Apocalipsis, porque es la verdad oculta de Dios. Todo lo que Dios tenía oculto, que no lo quiso mostrar al mundo, se lo ha mostrado a una novia humilde. A personas, amados hermanos, que son rectos de corazón. Amados hermanos, que aman al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Como les decía, ¿cómo nos ha mostrado esto? Para ponerle una ilustración en mis propias palabras, estoy cerrando con esto. Le voy a ilustrar en mis propias palabras, como usted y yo tenemos dos familias, o dos, se me olvida el término que se usa, amados hermanos, ¿verdad? Dos familias primarias, creo que es, ¿verdad? Una por parte de papá y otra por parte de mamá. Amén. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Entonces, resulta que la familia por parte de papá ha sido una familia, como suele suceder en algunas familias, muy mala. Exageradamente mala, siempre nos ha querido dañar, siempre ha querido dañar desde los ancestros, amados hermanos, desde los tatarabuelos o antes del tatarabuelo, que no sé cómo se diga, ¿verdad? Esa expresión, por parte de papá, pero por parte de mamá es muy diferente la familia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí en este mensaje a las 7 iglesias de Asia, que está tomando como tipo nomás, que en sí son las 7 periodos de tiempo, como le decía, los 7 espacios de tiempo de aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continuando en el tiempo que estamos nosotros, desde la edad apostólica de los apóstoles hasta este año 2021 en que estamos viviendo, ¿verdad? Todos los 2021 o 2020 o 1900, amados hermanos, 90, como usted lo quiera llamar, años de novia cristiana, Dios la dividió en 7 edades. Entonces, Él nos está contando, amados hermanos, todo nos está haciendo ver el proceder, amados hermanos, de esa peregrinación de la iglesia cristiana. Ahora les decía, les voy a poner el ejemplo, la familia por parte de mi mamá es una buena familia. Entonces, ¿verdad? Alguien más que ha conocido las dos familias, amados hermanos, que ha vivido por años y años. Estoy haciendo la ilustración, este es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la ilustración. Alguien que ha conocido las dos familias por años y años me revela o nos revela a nosotros. Te voy a poner primero cómo ha sido la familia de tu mamá. El peregrinar, mira, tu tatarabuelo se llamó así, cayó tu bisabuelo y actuó así de esta manera. Luego tu abuelo actuó de esta manera y de esta manera hasta que llega tu papá y tu papá actuó de esta manera, concluyendo conmigo, ¿verdad? Ahora permíteme, esa es la familia de tu mamá. Pero también paralelamente venía corriendo la otra familia, la familia de papá. Los 7 sellos, el proceder de Satanás a través de una iglesia. También, amados hermanos. Ahora permíteme, te voy a mostrar la familia de por lado de tu papá. Tu papá, el tatarabuelo actuó de esta manera, muy malo, muy malvado. Llegó a tu bisabuelo y de la misma manera continuó actuando de la misma manera, hasta llegó a tu abuelo y continuó actuando de la misma manera, y llega, amados hermanos, a tu papá y continúa actuando de la misma manera.
Esa es las 7 edades o los 7 periodos de tiempo y los 7 sellos. Es preciosa la palabra, amados hermanos. Y Dios ha tenido misericordia de resumirlo, de sintetizarlo, su verdad oculta en un libro llamado Apocalipsis. Que el Señor nos ayude y como, ¿verdad? Vuelvo y le repito en los mensajes que vienen, amados hermanos, seguiremos hablando de Apocalipsis y continuaremos, ¿verdad? Poniendo y abriendo, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha mostrado. Donde quiera que usted se encuentre, que el Señor bendiga su alma, cuide su familia. Es mi deseo, amados hermanos. Un abrazo de su hermano en Cristo, Joel Euseda. Dios le bendiga.